Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es 6 de noviembre, entramos al mes de la gratitud y hay un pasaje que vamos a analizar el día de hoy. En Gálatas capítulo 6, verso a verso vamos a analizarlo, pero vamos a hacer un descubrimiento. Así que antes de explicar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por el trato. Gracias, Señor, por las enseñanzas, las lecciones, las bendiciones y las pruebas. Gracias, Señor, porque hoy quieres que tu pueblo, Señor, aprenda a tu corazón, tu carácter. Conozca, Señor, qué esperas tú de nosotros, Señor. Oh Dios mío, que esta enseñanza traiga en nosotros una revelación y una manera de ser en la nueva generación que traiga como resultado la edificación de tu cuerpo, que traiga como resultado una unidad familiar espiritual, Señor. Gracias porque esta es mi familia espiritual. Mis amigos, mis mejores amigos están aquí. Te doy gracias, Señor, por este grupo, por la nueva generación en Cristo. Y te rogamos por todos los grupos cristianos que en este día están meditando en tu palabra, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero volver a anunciar que siempre los boletines tienen una hoja de un color diferente, donde están todos los avisos del mes. Mucha gente a veces me llama y me dice, ¿va a haber hoy reunión? Y le digo, pues consulta tu boletín, ¿verdad? Ahí está el calendario. Pero qué bonito es poder ver el boletín y decir, ay, hoy es cumpleaños de fulana de tal, de Marjule López el 16. Le voy a echar una llamadita, que no tengo su teléfono o que no me contesta. Voy a ver si la pastora tiene el teléfono actualizado. Te comunicas, te damos el teléfono y le mandas un texto, le mandas una fotografía, una felicitación. Pero del otro lado, para todos las madres y los padres, tenemos una reflexión que no solamente es para niños, aunque está enfocada a los niños, es para todos. Y el tema de esta reflexión es, ¿está bien decir una mentirita de vez en cuando? Es una pregunta que alguna vez te has hecho o los niños te han hecho alguna vez. Un día te vas a encontrar con alguien que te pregunte, bueno, ¿a poco siempre tenemos que decir la verdad, verdad? Está bueno decir una mentira de vez en cuando. Y aquí están las respuestas y las recomendaciones. Quiero leer solo, dice, nota a los padres, abajo a la derecha, nota a los padres. En este tema, su ejemplo es muy importante. ¿Cómo representa usted la verdad? ¿Cómo representa usted la verdad? Como represente, usted la verdad, o sea, si es una persona que dice la verdad, va a influir más en tu hijo que la respuesta que pueda darle a una pregunta sobre la mentira. Cuando descubra a su hijo en una mentira, investigue por qué mintió. Lo más importante, hermano, no es decir, ay, mentiste y ahí va la disciplina o el castigo. No, lo que más nos debe interesar es las razones por las que una persona, sea un niño o un adulto, miente. Cuando tú descubres esas razones es muy importante, ¿verdad? Es más importante que la propia disciplina o la propia consecuencia que pueda tener una mentira. Cuando descubra a su hijo en una mentira, investigue por qué mintió. Hágale ver el error de ese razonamiento y muestre por qué la verdad da siempre mejores resultados. Obviamente nosotros los padres tenemos que cambiar y pues no podemos decirle a nuestros hijos, no mientas. Y nosotros, cuando llega el cobrador, dile que no estoy, ¿verdad? No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque entonces va a decir, ¿qué pasó, mamá? Pues no dijiste que no debemos mentir y tú mientes. Le mientes a mi papá, te dice, ¿dónde compraste eso? Me lo regalaron. Y yo fui contigo a la tienda y tú lo compraste, ¿verdad? Imagínate en un caso así, ¿qué es lo más importante? Descubrir por qué tuviste que decir una mentira o por qué quisiste decir una mentira. Y ahí es donde empiezan a resolverse los conflictos. No, pues yo mentí porque siento que mi esposo no me quiere dar nada. Y el esposo dice, pero ¿cómo? Pues si nada más me mentí. Pero es que yo siento. Entonces no tienes que mentir. Entonces se pueden resolver muchos conflictos cuando descubrimos por qué mentimos. Entonces
Si se lo llevan a su casa, lo puede hacer. Es un pequeño devocional con la familia. Podemos hacerlo, no sé, el día de Acción de Gracias, no sé, cuando estemos juntos podemos tomar 5 o 10 minutitos para leer esta respuesta y te va a edificar. Muy bien, vamos al boletín. ¿Qué les parece? El tema de este mes se llama Sobrellevando la carga de mi hermano. Sobrellevando la carga de mi hermano. La palabra sobrellevar implica echar el hombro, ¿verdad? Echar la mano, como decimos en nuestros países. Ponerle un hombro cuando vemos que la carga de alguien está muy pesada. Así que bajo este tema vamos a leer, primero antes de leer el boletín, vamos a leer en nuestras Biblias Gálatas 6, 1 al 10, porque esta es una versión diferente. Vamos a nuestra Biblia, la mayoría de nosotros tiene la edición de Reina y Valera, versión 60. Y yo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que es muy parecida, pero un poquito más sencilla en palabras. Gálatas 6, versículo 1, hasta el versículo 10. Entonces, el capítulo 6 de Gálatas, empezando desde el 1 hasta el 10. Busque en su Biblia, abra su Biblia en su celular o donde la traiga, y busque Gálatas 6, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Voy a leer de la Biblia y después leemos el boletín, que es una versión diferente, ¿ok? Dice así: hermanos, ¿a quién le habla? A los hermanos, ¿verdad? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo con un espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará o segará, es lo mismo. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, para su carne, dice la otra. De su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, con mayúscula, del Espíritu de Dios, porque es con mayúscula, cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, segaremos, si no nos desanimamos, dice esta versión. A su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos o si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, cada que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora sí, toma tu boletín y vamos a leer esta versión que a propósito la puse así. Creo que vamos a entender mucho mejor. Lo voy a leer despacito. ¿Qué les parece? Pongan atención, sigan la lectura conmigo. Amados hermanos, si ven que otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno debe cargar con su propia responsabilidad. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos.
No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu de Dios, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es una bendición tener una familia espiritual que te cuide, que te ayude, que te apoye y que a su vez te necesite y agradezca tu apoyo y tu solidaridad. La Iglesia de Jesucristo es ese grupo peculiar de personas que hemos sido transformadas por creer en el Evangelio y recibir a Jesucristo como el nuevo y único dueño y Señor de nuestra vida entera. La Escritura está llena de instrucción y capacitación, exhortándonos a obedecerla y ponerla en práctica. Y aquí van 10 preguntas que vamos a dividir en grupos. Voy a leerlas todas. Todos vamos a tomar nota, ¿verdad?, de estas preguntas. Y ahorita les doy las instrucciones. Mire lo que dice. Pregunta A. ¿Qué debemos hacer cuando nos percatamos de la debilidad de carácter de uno de nuestros hermanos en Cristo? B. ¿Qué significa o cómo puedo definir a una persona espiritual en el contexto de estos versículos? Tengo que leer los versículos para ver qué significa ustedes que son espirituales. C. ¿Cuál debe ser mi actitud cuando sorprendo a uno de mis hermanos cayendo en tentación? ¿Cuál debe ser mi actitud? D. ¿Debo resolverle todos sus problemas a mi prójimo? E. ¿Deben ellos de ayudarme en todo lo que yo necesito? F. ¿Cómo espera Dios que sean nuestras acciones diarias? O sea, nuestro estilo de vivir, nuestro estilo de vida. G. ¿Qué tiene que ver la ley de la siembra y la cosecha con esta porción de la Escritura? ¿Qué tiene que ver? H. ¿Debemos insistir en hacer cosas buenas para las personas si no nos lo agradecen? Si no nos corresponden, o sea, si no nos retribuyen, si no nos devuelven el favor, o si ni siquiera se percatan de lo que hacemos por ellos. ¿Debemos insistir? Y ¿es más importante hacer buenas obras para nuestra familia espiritual que para los no creyentes, los que no se han entregado a Cristo, o sea, los que no son cristianos nacidos de Dios todavía? Y debes contestar sí o no y explicar por qué. Repito la pregunta ahí. ¿Es más importante hacer buenas obras para nuestra familia espiritual que para los que no son creyentes? O sea, los que no se han entregado a Cristo, los que no son cristianos nacidos de Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la última pregunta, ¿cómo entiendes el versículo 6? Ahí tienes 2 versiones ya, la versión de tu Biblia, de tu celular y la versión del boletín. ¿Cómo entiendes el verso 6? Así que este mes, hermano, comenzaremos a ejercitar nuevamente nuestra capacidad de descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestros pastores, lo que Dios pide de nuestras vidas. Asimismo, vamos a comprometernos unos con otros y todos con Dios a practicar, a cumplir, a obedecer lo que Dios nos revele al corazón. Aunque nunca lo hayamos hecho, a lo mejor hoy encontramos algo que nunca hemos hecho, pero pues vamos a comenzar a hacerlo. O aunque no lo entendamos del todo o nos sintamos incómodos con un mandamiento, hay veces que los mandamientos pues no son muy buenos, son de, uy, lo que Dios me está pidiendo está muy duro para mí, pero lo voy a hacer. Pues Dios quiere formarnos como discípulos obedientes que disfrutan la bendición de la amistad con Dios. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si obedecen todo lo que yo les digo. O sea, si no, no son mis amigos. O sea, solo somos amigos de Dios si obedecemos. Bueno, como somos 5 equipos y son 10 preguntas, este equipo va a contestar la pregunta A y B. Este equipo va a contestar la pregunta
C y D. Este otro va a contestar la pregunta E de Ernesto y F de Francisca. Ajá. Este grupo va a contestar la pregunta G de Gustavo y H de Hilario, bueno, de Hugo, ¿verdad? Hugo. Y este equipo va a contestar las últimas dos, que es la letra I de Ignacio y la J de Juan. ¿Ok? I y J. Voy a darles un tiempecito. Ahora sí, volteen sus sillas, véanse cara a cara, cierren el círculo, voltéense, no se pongan solo en una hilera, esténse volteaditos. Les recomiendo, pongan atención, les recomiendo que vuelvan a leer el pasaje. Intégrense los que están afuera, los invitamos a integrarse en los grupos para juntos descubrir. No lo hagan solos, traten de hacerlo en equipo, se valen todas las opiniones, ¿verdad? Es muy importante que podamos descubrir en el nombre del Señor. Así que vamos a parar un momento a la grabación en lo que ustedes, con la ayuda del Señor y de la Escritura, contestan lo mejor que pueden a su entender estas preguntas. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar para que no nos vayamos tarde. Gracias a Dios. Por favor, pónganme atención otra vez. Volteen sus sillas un poquito para acá. Por respeto a todos los equipos, vamos a poner mucha atención. Eso es. Ok, por respeto a todos los equipos, vamos a poner atención porque todos los equipos necesitamos saber todas las respuestas, ¿ok? No nada más las que nos tocaron a nosotros, sino entender todo el pasaje. Así que no estés de espaldas, volteate tantito y vamos a empezar con el primer equipo. Pongan todos atención y revisen con el boletín la pregunta. Todos viendo la pregunta. Pregunta la pregunta A. ¿Qué debemos hacer, según la escritura que acabamos de leer, verdad? Cuando nos percatamos, cuando sorprendemos en una debilidad de carácter a uno de nuestros hermanos en Cristo. Esa es la pregunta. A ver, voy a pasar el micrófono. No hablen muy fuerte porque todos oímos, pero a ver, ¿quién quiere contestar? El equipo dice. Sí. La respuesta de nosotros, de la pregunta A, dice: nosotros como espirituales, ir hacia el hermano, hablar con él y tratar de ayudarlo en su debilidad, animándolo a enderezar su camino. Me gusta. Vuélvelo a repetir, está muy bonito. Sí. Nosotros como espirituales, ir hacia el hermano, hablar con él y tratar de ayudarlo en su debilidad y animarlo a enderezar su camino. A enderezar su camino. Esa debilidad de la cual hablamos es un pecado, ¿ok? Vamos a suponer que tú llegas y el hermano no te está viendo, pero de repente está el hermano en un Redbox sacando una película RRR, ¿verdad? De esas que tienen escenas bien gruesas, y de repente lo ves sacando las escenas y tú estás atrás de él y le dices: ¡ajá! ¡Qué película tan edificante, mi hermano! Y él se saca de donde y se da cuenta que, bueno, lo cacharon. Una película que obviamente pues no es apta para cristianos. Y entonces, ¿qué debes hacer? Repite la respuesta. Nosotros como espirituales, ir hacia el hermano, hablar con él y tratar de ayudarlo en su debilidad, animándolo a enderezar su camino. Muy bien. ¿Alguien del grupo quiere ampliar esta respuesta? ¿Alguien dijo algo, que haya dicho algo más? No, simplemente yo le comentaba a ellos un ejemplo. Nosotros, yo y mi esposa, tenemos creo que 2 semanas aquí, apenas viniendo a este grupo. Nadie nos obligó. Realmente era un vacío quizá que de mi parte, ¿verdad?, que yo estaba sintiendo de quererme acercar a Dios, no porque quizás yo haga cosas malas, no simplemente de que uno se siente vacío y realmente encontré un lugar muy bonito para poder llenar ese vacío espiritual, o sea que sentía yo que estaba en mi corazón. Gracias Alex. Gracias.
¿Alguno de ustedes quiere agregar algo a esta respuesta? ¿Están de acuerdo? La primera pregunta que tengo para ustedes, ¿están de acuerdo con esta respuesta? ¿Es lo que el pasaje dice? ¿Qué más dice el pasaje al respecto? ¿Nada quieren agregar? ¿Está bien la respuesta? Muy bien. Entonces, sería bueno que apuntaran todos esa respuesta, ¿verdad? Con ternura y amabilidad. Algo que dice que lo hagamos con ternura y humildad. A lo mejor esa es la respuesta de otra pregunta. Vamos a ver la pregunta 2. La pregunta 2 dice así: ¿qué significa o cómo puedo definir a una persona, entre comillas, espiritual? Pero, ¿qué significa en el contexto de estos versículos? O sea, en todo el contexto del libro de Gálatas 6, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del equipo de Jaime? ¿Cuál fue? Yo tengo una parte de la respuesta y Alejandro va a completar la otra. Muy la bien, otra parte. me parece perfecto. Nosotros pusimos que alguien espiritual es que tiene buenas actitudes y tiene un buen ejemplo de vida, alguien que está pensando en los demás. Ok. Y él va a leer un versículo. Un poquito completando lo que es esta pregunta, quizás leí un versículo que creo que nos ayudó a contestar esta pregunta, que dice en una palabra: aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos en la fe. Muy bien, muy bien. Aquí no hay respuestas buenas, malas, o sea, son respuestas que estamos descubriendo en la palabra del Señor. Pero yo quiero preguntarles a los demás equipos, ¿están de acuerdo con esta respuesta? ¿Tienen una respuesta en su corazón? De eso que no les tocó esa pregunta, pero ¿qué piensan de la pregunta? La pregunta es, ¿qué significa ser espirituales en este contexto? Ellos ya la contestaron. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien quiere participar? Aquí está el micrófono inalámbrico. Ser espirituales. A ver. Pienso que no juzgar a la persona, o sea, no condenarla, así como decía hace ratito Ale, teniendo una actitud humilde, con ternura, no juzgándolo, no tratándolo de corregir con enojo o regañándolo, sino siendo tierno como una mamá cuando corrige a sus hijos. Ok, miren, en cada respuesta que den, me gustaría preguntarles, ¿en qué versículo lo miras eso que acabas de decir? Porque lo que tenemos que hacer es sacar de la Biblia la respuesta, no nosotros tener un concepto y después tratar de apoyarlo con algún versículo. A ver, si me explican, a ver, les estoy enseñando lo más sano para crecer en las Escrituras. Lo más sano y lo que todos los eruditos de la Biblia, ayer estuvimos con un erudito de la Biblia y él me volvió a definir eso. Lo más sano es que la Biblia te hable a ti y no que tú pienses algo y después trates de que la Biblia esté de acuerdo contigo. ¿Me estoy explicando? Entonces, la pregunta, a todas las respuestas que ustedes tienen, quiero que me digan en qué versículo lo encontraron. Ahora, les quiero dar mi respuesta, ¿ok? Porque para eso, pues, estamos aquí. No significa que mi respuesta es la buena y las otras son malas o nada. Simplemente una respuesta de alguien que tiene tiempo de ver el pasaje. La pregunta fue, ¿qué significa o cómo puede definirse a una persona espiritual en el contexto de estos versículos? Mira lo que dice el verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Mi respuesta basada en este versículo, creo que una persona espiritual en estos versículos es la persona que está sembrando actitudes, como ustedes dijeron, maneras, palabras, acciones en el Espíritu. Porque, hermanos, actualmente hay muchas personas que se dicen espirituales. ¿Has visto entrevistas con artistas y dicen, yo soy espiritual? Porque espiritual significa algo esotérico, algo misterioso, algo así del Espíritu. Y muchas veces no es el Espíritu Santo, la mayoría de las veces. Hay gente que se dice ser espiritual, pero no está sembrando para el Espíritu, sino que es otro espíritu. Es más, hay un grupo que se reúne después de nosotros que se dicen ser cristianos y no lo son.
y se llaman una iglesia espiritual, y tú le preguntas a su pastora y dice que son espirituales y ni siquiera abren la Biblia, pero tienen espiritualidad. Escúchenme, actualmente hay mucha espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? La gente que trata de llenar sus vacíos, pero con otras cosas que no están en la palabra de Dios. O sea, no con Dios, sino llenan su vacío con pensamientos, con religiones, etcétera, etcétera. Eso no es ser espiritual de acuerdo a este versículo. Mi respuesta humildemente se las comparto, es que una persona espiritual la podría yo definir, de acuerdo a este pasaje, porque hay muchos otros pasajes, como las personas que tienen la tendencia a vivir siempre haciendo cosas que son siembras en el espíritu, que está sembrando en el espíritu, guiado por el espíritu, para que me entiendas. La persona espiritual es la persona que es guiada y por lo tanto reacciona y por lo tanto tiene humildad para contestar y por lo tanto no juzga a su hermano, etcétera, etcétera. Pero la respuesta que yo encuentro de la Escritura en este pasaje es que la persona espiritual es la que está cosechando del espíritu. ¿Me estoy explicando? Sí, esa es mi respuesta, pero puede haber más. ¿Alguien obtiene otra respuesta acerca de esta? Levante su mano. A ver. Nosotros quisimos deducir la palabra espiritual, o sea que es espíritu, y lo primero que me vino a la mente es de que son los que son guiados por el espíritu, los frutos del espíritu. Pero en esos pasajes pues no está esa respuesta, ¿verdad? Pero por eso pusimos que con las actitudes de vida y alguien que está pensando en los demás. Exactamente. Pero lo digo porque hay gente que se porta bien y no por eso es espiritual. A ver si me captan. Hay gente moral en este mundo que te trata bien nice, pero no precisamente está llena de la bondad del Espíritu Santo, sino es su bondad humana y muy loable, muy aplaudible. Es más, con vergüenza lo digo, hay gente que no conoce la Biblia, no conoce al Señor y a veces se porta mejor que algunos que dicen ser cristianos. Y podemos esperar y confiar más en esa persona del trabajo que ni siquiera ama a Dios así públicamente, pero con sus actitudes dices, caray, qué buena onda de persona es esta. Bueno, está bien. Exactamente, ustedes descubrieron los frutos del Espíritu. Pero para definir una persona espiritual es aquella que está realmente negándose a hacer las cosas para su carne. Porque miren, cuando uno hace algo bueno, pero lo hace para su carne, porque también se pueden hacer cosas buenas carnalmente. Escúcheme lo que estoy diciendo. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo puedo ayudar a alguien con el propósito o con la intención de que ese alguien me corresponda, de que ese alguien, o sacar algo de él, o para que yo tenga sentido de valor. Hay gente que se siente tan mal, no tiene un sentido de valor, no sabe lo que vale, no sabe que es creación de Dios, criatura de Dios, y no ha encontrado a Dios, por lo tanto hay un vacío, ¿verdad?, existencial, y entonces anda haciendo favores con tal de que la gente lo apapache, lo felicite, le diga, le levante el dedito en Facebook, le diga bien hecho, ¿verdad? Y todos estamos esperando una estrellita que nos pongan cuando Dios es el único que puede decirnos, hija mía, hijo mío, yo te acepto. Eres acepto en el amado. Eres preciosa, valiosa, maravillosa. Yo di a mi hijo por tu salvación, así que te perdono y te hago una nueva criatura. Hacer cosas buenas no significa necesariamente que alguien es espiritual. ¿Me entendieron? Ok. Porque miren, los fariseos hacían cosas buenas y Cristo dijo que ya tenían su recompensa, el aplauso de los demás. Pero delante de Dios no había tesoros, no había recompensa. Bueno, siguiente equipo. C. ¿Cuál debe ser mi actitud cuando sorprendo a uno de mis hermanos cayendo en tentación? Mi actitud. Pues nosotros la encontramos en el versículo 1, que dice, amados hermanos, si ven que otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. La actitud que nosotros deberíamos tener sería una actitud de ternura y humildad. Nosotros lo pusimos con amor y humildad, pero dice también, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes también en la misma tentación. Entonces pensamos aquí y le pusimos que nosotros también tendríamos que ser un ejemplo para ese cristiano o para esa persona que está cayendo.
y también no juzgarlo, ¿no? Porque tal vez podemos verlo, digamos, vamos a una tienda y vemos a ese hermano que viene con unas cervezas, y si nuestro ejemplo no ha sido así, si él nos ha visto también a nosotros, entonces no podemos nosotros irle a decir, mire, no lo haga, ¿no? Entonces también la otra cosa sería no juzgarlo. Por ejemplo, si nosotros vimos haciendo a esta persona, no vamos a ir a como decía usted, o ahorita una de las cosas que es el Facebook, no vamos a ir a poner a Facebook, yo vi a este hermano comprando cerveza, vi a esta persona haciendo esto mal, ¿no? Le tomo la foto con la cerveza y todo. Entonces pienso que tiene que ser con humildad, o sea, tratar de ayudarle, no haciéndolo sentir más mal, ¿no? Sino con amor y con ternura. Me parece muy buena respuesta. ¿Quieren agregar algo del equipo a esa respuesta? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra respuesta o quiere completar esta respuesta? La pregunta otra vez es, ¿cuál debe ser mi actitud, la mía, cuando sorprendo a uno de mis hermanos, ya sea un hijo, un esposo, el pastor, el anciano, el diácono, cuando lo sorprendo cayendo en una tentación? Miren, me ha sucedido que de repente voy y adelante de mí va un hermano y de repente pasa la muchacha y el hermano y no se da cuenta que yo lo estaba viendo, y de repente voltea y yo lo estoy viendo y me sonrío. Vieran la cara que pone, la cara que ha puesto, ¿verdad? Pero ¿cuál debe ser mi actitud? Ya lo dijeron estos hermanos. Ok, sorprendiste a alguien mirando lo que no tiene que ver, ¿ok? Eso no nada más le pasa a los hombres. Yo lo he visto con muchas muchachonas. Papazote, ¿verdad? Dice, a ver. Bueno, aquí también en el 1 dice que tengamos cuidado de no caer en la misma tentación. O sea, decir, el hermano, wow, ¿cómo es? O sea, mejor no hagas eso, ¿verdad? Porque podemos caer igual, ¿verdad? A veces creemos que nosotros, no, a mí nunca me va a pasar esto. No podemos decir eso. Cuando tú juzgas a alguien y no te ves a ti mismo, ¿cómo se llama eso? Soberbia, orgullo e hipocresía. Esas son las actitudes que Cristo condenó más en todos aquellos que se sentían muy santitos. Siempre veían, ¿se acuerdan? Trajeron a la pecadora, véanla, está en el mismo acto de adulterio, la agarramos, Señor, la sorprendimos. Mire, fíjese, este es un buen ejemplo de lo que estamos viendo. Un grupo de personas sorprendieron a una de sus hermanas poniéndole los cuernos a su marido. Pegaron el grito en el cielo, la arrastraron de los cabellos, increíblemente solo la agarraron a ella, al tipo no lo trajeron. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no se peca solo, ¿verdad? Había otro en la cama, pero no lo trajeron. Así que nada más trajeron a la mujer, toda arrastrada, yo no sé si semidesnuda todavía, ¿verdad? La pobrecita. Y la avientan ahí delante del Señor y dicen, órale, la sorprendimos. Y la ley de Moisés dice que toda mujer que engaña a su marido debe morir a pedradas. ¿Qué dices tú, Señor? Y estaban esperando así como que, ya lo agarramos a Jesús. Va a tener que decir que sí, porque ni modo que contradiga la ley de Moisés. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando también le trajeron a alguien que sorprendieron? Dice que miraba al suelo y escribía, yo me imagino, dicen los comentaristas que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Estaba escribiendo ahí en hebreo, en arameo. Y de repente voltea y dice, bueno, está bien. El que esté libre de pecado, que sea el primero en aventar la primera piedra, que arroje la primera piedra. Y entonces entendieron, wow. ¿Qué dice el versículo? Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Con humildad. Aquí la clave yo creo que es la humildad, hermanos. Es muy feo sorprender a alguien en un pecado, pero es tu hermano. La ley, la regla de oro, según la Escritura, es hacer las cosas como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Si alguien te sorprende prendiendo un cigarro de marihuana, ¿cómo esperas que te trate? Bueno, así trata a alguien que es sorprendido en algo que es contrario a la palabra del Señor. No te espantes, no te persines como algunos, ¿verdad? No huyas, no voltees la cara y digas, ya, para eso me gustabas. No, calmado. ¿Quién eres tú? ¿A poco tú eres más? O sea, tú tienes la misma carne que la hermanita, que el hermanito, así que
tranquilo, tu actitud debe ser restaurarlo. Dicen nuestras versiones, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Entonces, no solamente básense en esta versión, sino en la otra también, las dos. Siguiente pregunta, equipo. ¿Debo resolverle, porque esta es una pregunta importante, según el pasaje, ¿debo resolverle todos sus problemas a mi prójimo? Pues nosotros decimos que no. Según el versículo 2, dice, bueno, aquí en el boletín dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, pero en la Biblia dice sobrellevad. Entonces estamos viendo la diferencia de eso en llevad y sobrellevad. ¿Qué era eso? Entonces en la Biblia dice sobrellevad, entonces no dice llevad o solucionar todas las cargas de los demás. Entonces sobrellevad nosotros decimos que es ayudarle, no a solucionar todas, sino que ayudándolo. Pero también dice y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces yo creo que esa es una ley, ¿no? Porque ¿a qué ley se referirá? Que os améis unos a otros. Exacto, amar a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, buena respuesta. ¿Algo más? Sí, pues las maneras que teníamos que buscar, dice que una manera de sobrellevar sus cargas es no juzgándolo, saberlos escuchar, aconsejarlos, buscar la manera de ayudarlos y orando por ellos. Ok, ¿quién tiene una respuesta diferente? Según el pasaje, ¿ok? ¿Nadie? Bueno, yo sí la tengo. El verso 5 dice, pues cada uno debe cargar con su propia responsabilidad. En nuestra traducción, Reina Valera, se cree que es la misma palabra, ¿verdad? La primera dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Según este versículo, yo debo sobrellevar, que no es llevar, es ayudar a mi hermano en su carga. Pero luego el 5 dice, en nuestras versiones, cada uno llevará su propia carga. Y en esta versión dice, cada uno deberá cargar con su propia, ¿qué? Responsabilidad. ¿Qué significa, mis hermanos? Que yo como cristiano espiritual, hijo de Dios en amor, cuando miro que la carga de mi hermana, de mi hermano es muy grande, yo debo ponerle el hombro. Está muy pesada tu carga, déjame, te ayudo, pero no te la quito. Porque hay gente que hace eso, gente que está viviendo en una codependencia tremenda y agarra el problema de los demás y se los pone. Y entonces la pobrecita o el pobrecito anda viviendo estresado con enfermedades y cuando hablas con él resulta que le está resolviendo la vida a medio mundo. El versículo 5 dice que cada quien tiene que llevar su propia carga. Aquí carga en el original implica su propia responsabilidad. Por eso me gustó esta traducción, porque se entiende la diferencia. La primera palabra carga significa una carga demasiado pesada, o sea, algo que de plano no se puede pagar. Es como cuando alguien debe $100,000 y gana el salario mínimo. Sobrelleva su carga, trata de ayudarlo, ¿no? Pero oye, yo no le puedo pagar la deuda de $100,000 porque él se metió solito. Y a lo mejor se metió en una apuesta, o ve tú a saber, algo no muy legítimo. Puede ser un accidente, hay gente que su seguro no le cubrió el choque al Ferrari, al que le pegó. Y pues sí, nada más el seguro cubrió $30,000, pero el Ferrari cuesta $125,000. ¿Cómo le va a hacer el hermano? Lo van a meter a la cárcel. Hay que hacer algo. Bueno, hay que sobrellevar, pero yo no puedo decirle, te pago aunque los tuviera, porque ¿sabes qué? Cada uno tiene que asumir su propia, ¿qué? Responsabilidad. Entonces, de esa manera vivimos en amor, pero también vivimos en equilibrio. Muy bueno. Vamos al siguiente equipo. ¿Deben ellos de ayudarme, o sea, los demás? ¿Deben los demás de ayudarme en todo lo que yo necesito? Pues ya está la respuesta casi. A ver, ¿cuál fue su respuesta? Pues nosotros creemos que no, porque no crecerían espiritualmente, y lo que dice el versículo 5 pusimos, porque cada uno debemos ser responsables de nuestras propias cargas. Buenísimo. ¿Alguien tiene otra respuesta? Perfecto, muy bueno. Miren, me gustaría que le apuntaran esa respuesta, ya estarían con sus lápices, porque todos tenemos que ver la respuesta de todos, ¿eh?
Al final voy a hacer al azar. A ver, dime la respuesta. ¿Verdad? De eso se trata el descubrimiento. Préstame el micrófono. De eso se trata el descubrimiento. No que resolvamos una tareita y ya nos podemos ir. No. Juntos descubrir lo que la Escritura dice en todo un pasaje. Porque deberíamos salir de aquí con las respuestas todas. Las 9, las 10 respuestas, ¿verdad? Muy buena respuesta. Siguiente pregunta. ¿Deben ellos de ayudarme? No, la F. ¿Cómo espera Dios que sean nuestras acciones diarias? O sea, nuestro estilo de vivir. Rectas, agradables y santas. Y completando con el versículo 10, y que siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Ok, ¿dónde ves tu recto? Ok. Está bien. Como les digo, está muy bien sus respuestas. En futuros descubrimientos traten de encontrarlo en el pasaje. Porque podemos ampliar la respuesta, eso sí, pero primero hay que buscar lo que en el pasaje dice. Por ejemplo, te voy a decir dónde está lo recto, en el 1. Deberían ayudarlo a volver al camino recto. O sea que todos debemos caminar en rectitud. Ahí está lo recto. ¿Me explicó? Ahí está la rectitud. Por eso te hice la pregunta a propósito, ¿no? Porque sí está bien la respuesta. Muy bien, son las 2 preguntas que les tocaron a ustedes. Muy bien, este equipo, pongan atención todos. G. ¿Qué tiene que ver la ley de la siembra y la cosecha con esta porción de la Escritura? Es una pregunta dificilona, pero a ver, ¿qué encontraron ustedes? ¿Saben cuál es la ley de la siembra y la cosecha? No, que todo lo que sembramos cosecharemos. ¿Qué tiene que ver con este pasaje? Según ustedes, ¿está bien? ¿Quién quiere contestarla? A ver, lee lo que tu equipo encontró. Lee lo que tu equipo puso, no hay problema. Nosotros te vamos a ayudar, ¿verdad? ¿Todos le vamos a ayudar? Ok, sale. Que cada quien cosechamos lo que vamos a sembrar. Si decimos, como usted dijo el ejemplo al principio, si decimos una mentira, estamos instruyendo como los mayores, estamos instruyendo a nuestros hijos o a los hijos de otros que deben hacer lo mismo y que ellos piensan que es algo que está bien porque se puede decir una mentirita o si... Entonces la ley de la siembra y la cosecha, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces la ley de la siembra y la cosecha, ¿qué nos va a pasar a nosotros si estamos mintiendo? Vamos a caer también en las mentiras de otros, ¿verdad? Nos va a ir mal. Muy bien. A ver, repito la pregunta porque es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué puso Dios en este pasaje el famoso versículo, a ver, ¿dónde está el versículo? El 7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué tiene que ver con este pasaje? Pues que uno siempre va a recibir lo que formó, o sea, finalmente lo que uno plantó. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado de no plantar? Mentira, injusticia. Me está mencionando la justicia de Dios. A ver, ¿alguien lo encuentra? ¿Otra respuesta? A ver. Ahí en ese versículo dice el engaño, o sea, no os engañéis. ¿Alguien tiene otra respuesta? A ver, Roberto. Dice que los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. Muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tiene que ver la ley de la siembra y la cosecha aquí en este pasaje? O sea, bueno, esta es una respuesta, es la mía. No significa que es la respuesta más correcta, ni mucho menos. Pero pienso que precisamente lo que vamos a sembrar y cosechar es la actitud con la que nosotros estamos tratando a aquel que es sorprendido precisamente en un pecado. Si tú lo tratas ásperamente, lo juzgas, lo condenas como un vil religioso, a ti te van a hacer exactamente lo mismo porque Dios no puede ser burlado. Tú sorprendiste a este hermano y te tocó a ti en suerte sorprenderlo. Pero ¿qué tal si tú estás haciendo escondidas cosas y nadie te ha sorprendido todavía? Y todo lo que hacemos en la oscuridad saldrá a la luz, dice la Biblia, y alguien nos va a sorprender. Y si no es un hermano, va a ser el mismo Espíritu de Dios que vamos a cosechar.
la misma juicio, la misma actitud orgullosa con la cual nosotros tratamos a nuestros hermanos cuando los sorprendemos en un pecado. ¿Me estoy explicando? Esa es mi respuesta, ¿verdad? No es necesario. Lo que ustedes dijeron también es válido, pero a mí me llamó la atención, ¿por qué lo dijo con el contexto de este pasaje? Porque no nos debemos engañar. Por eso dice el verso 1, ten mucho cuidado de no caer usted mismo en la misma tentación. Es como casi lo veo como una etiqueta de medicina. Mucho cuidado con esta medicina. Abusado, no abuse. Se puede matar usted mismo con esta medicina que usted mismo está aplicando. Como quieras que te traten, te van a tratar. O sea, como trates, te van a tratar a ti. Es una ley de oro. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el H? Debemos insistir, esta es una buena pregunta, debemos insistir en hacer cosas buenas para las personas si no nos lo agradecen, si no nos corresponden, o sea, no nos retribuyen, si no nos devuelven el favor, o tal vez ni siquiera se han dado cuenta del favor que les hicimos. La pregunta es, ¿debemos seguir haciéndolo? ¿Cuál fue la respuesta de este equipo? Yes. Basado en versículo 9 y 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Pero si no me lo agradecen, pero si ya llevo muchos favores que le hago y ni siquiera me ha dado las gracias. Es más, le llevé el pancito, la gelatina y no me ha regresado nada. ¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? Yo estoy haciéndolo para el Señor. Espérate, ya viene tu cosecha. A lo mejor no es del hermano el que te va a agradecer, pero Dios va a usar a otra persona y te va a agradecer en grande. Si tienes una actitud así. Por eso está la ley de la siembra y la cosecha ahí, ¿verdad? A ver, otro comentario. Por eso habla de que no se puede burlar la justicia de Dios. O sea, porque tanto para el bueno como para lo bueno como para lo malo la justicia de Dios se ejerce. A eso se refiere. Buenísimo. Muchas veces, siempre que hablamos cosas como justicia, siempre hablamos de la justicia de, ay, el que hizo algo malo que le caiga. Pero también es justicia al revés. El que hizo algo bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la recompensa? Dios dice que hasta un vaso de agua que tú des en el nombre del Señor de corazón no va a quedar sin recompensa. Siguiente y últimas dos preguntas. Es más importante, esta es una pregunta tremenda, ¿es más importante hacer buenas obras para nuestra familia espiritual que para los no creyentes? O sea, los que no han entregado su vida a Cristo todavía, o los que no son cristianos nacidos de Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la respuesta de este equipo? La respuesta es no es muy importante. Y la respuesta es porque en este versículo nos da la oportunidad de hacer el bien a todos, pero si se presenta alguna necesidad en nuestra familia de sangre y en nuestros hermanos en la fe, debemos poner ¿cuál es la palabra? Ponderar, ya que tendríamos que ver cuál es la prioridad en ese momento. Pero primero la familia de fe. Por fin. A ver. Pero sí, es lo que dice. No, aquí en este punto dice, en el 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos al bien a todos. La pregunta ¿es más importante hacer buenas obras para nuestra familia espiritual que para los que no son creyentes? Pues entonces sí. Bueno, muy bien, qué bueno. Bueno, pero esa es tu respuesta. ¿Están de acuerdo el equipo? Porque primero habían dicho no. Pero sí. No, bueno, la primera es más importante hacer buenas obras para nuestra familia espiritual que para los que no. No, es que vienen dos, es para todos. No podemos decir sí o no, es sí o no. Ellos dijeron al principio no. Pero también aquí, acá abajo viene otro punto, dice, en el 10 dice. Pone una coma y dice a todos, pero después viene en especial a los de la familia de la fe. O sea, sí se tiene que hacer el bien, pero como decíamos, moderar cuál es la necesidad más prioritaria.
A ver, ¿quién tiene otra respuesta? ¿Quién tiene otra respuesta? Espera, a ver, primero el equipo. O sea, lo que se trata es que aquí la palabra nos da la oportunidad de hacer el bien a todos, no nada más a los cristianos, a nuestros hermanos en la fe. Pero en especial nos dice que a nuestros hermanos, pero si hay dos necesidades, de uno que es cristiano y no cristiano, ahí tenemos que ponderar cuál es nuestra prioridad. Ahí dice que tenemos que ponderar cuando tenga una... ¿Sí? ¿Dónde dice? ¿Dónde encuentras ese? En especial a los de la familia de la fe. Entonces... O sea... Ok, a ver, espérate. Yo creo que se le puede hacer el bien a los demás, pero especialmente hay que ponderar, ¿cómo se puede decir? Priorizar primeramente a nuestra familia espiritual. Entonces, si están de acuerdo conmigo, la pregunta fue, ¿es más importante? Según el versículo, mi respuesta de pastor es sí, hermanos. Primero debe ser la familia de la fe. Porque si nosotros no nos amamos primero, la gente no lo va a ver. Van a decir, es su hermano y no le está ayudando. Hay gente cristiana que mejor está ayudando a otros que no a su iglesia, a sus propios hermanos en Cristo. O sea, todo es importante. En cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No debemos hacer acepción. Pero ustedes lo dijeron, si hay una necesidad entre un cristiano y un no cristiano, vamos a suponer, mi hermano tiene un brazo amolado, en este caso, gracias a Dios, hasta ahorita, su jefe fue buena onda, quizá para evitar la demanda, y ustedes saben, le está hasta en este momento supliendo su salario. Pero mañana le puede decir, pues ya fueron 2 semanas, ya no puedo más, no te da nada, y él no puede trabajar. Y encuentras a un compañero de trabajo que también se cayó, él no es cristiano, apenas lo conoces, él es tu hermano Ángel, viene aquí los domingos, lo conoces ya de 3 años. ¿A quién le debes ayudar primero? Según Gálatas. ¿Verdad? Porque es más importante, porque si no suplimos para nuestra propia casa, somos peores que un incrédulo. Y casa, en este caso, ya no nada más es mi familia física. La Biblia dice que el que no suple para su propio hogar, y ahora déjame extrapolar eso, aparte, después de nuestro hogar, está nuestro hogar espiritual. Entonces debemos primero suplir para nuestro propio hogar y después para los demás. Aquí hay hermanos que trabajan en City Team. El día que City Team le dé prioridad a una persona que no es cristiana sobre un cristiano, creo que está mal. Ahora, ellos son parejos, a todos les dan, a todos los que necesitan. Gracias a Dios, porque tienen en abundancia. Pero uno que no tiene tantos recursos, que nada más tiene $50, por ejemplo, que te sobraron $20, y se los quieres dar de limosna al que está ahí pidiendo limosna en la esquina, pero tu hermano necesita esos $20. ¿A quién le vas a dar primero? Ok. Última pregunta, y es muy importante para todos. ¿Cómo entiendes el verso 6? Me gustaría que lo leyéramos en las dos versiones. Ale, por favor, léelo en la Reina Valera y luego lo lees en esta versión que puse. En Reina Valera dice, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo leo ahora en el otro, dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de su maestro, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Pregunta, ¿cómo entiendes el verso 6, equipo? Respuesta, que tenemos que ser generosos, que si está a nuestro alcance el poder bendecirle económicamente o en servicio, lo hagamos con una buena actitud en agradecimiento por su servicio hacia nosotros. Hermanos, les confieso que toda mi vida cristiana yo interpretaba el verso 6 de Gálatas 6:6 creyendo que solo tenía que compartirle un buen testimonio. De hecho, hasta lo he predicado. Si alguien te está instruyendo en la palabra y te fue bien, resolviste el problema, pues háblale, dile, hermano, ¿qué crees? Te doy un testimonio, mi matrimonio ya está bien, muchas gracias por el consejo que me diste. Hasta ahí llegaba mi interpretación del versículo. Lo voy a leer otra vez en la Reina Valera. Dice así:
el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo lo interpretaba así: haga partícipe, dele testimonio de toda cosa buena, de lo que me fue bien, al que me instruye. Y de repente empiezo a estudiar en otras muchas versiones y encuentro que efectivamente dice: hacer partícipes, participa de todo lo bueno que tienes y provee para las necesidades del que te instruye. Así que yo le quedé mal a mis maestros de escuela dominical, a mi líder de célula, a mi maestro de jóvenes, a mi maestra de tal cosa, mis maestros de música, mis pastores, César Buitrago, Patti, por no entender a profundidad este versículo. Ahora ya lo entiendo y se los quiero compartir. La Escritura dice en este versículo, si me fui a los originales y verifiqué que efectivamente se refiere a proveer, no solamente a compartir un testimonio, sino que si el contexto es la ayuda mutua, el sembrar, el dar a la gente, porque ese es el contexto que estamos teniendo, ¿no? Primero a los de la familia de la fe. Ahora sí se entiende que proveer hacer partícipe de toda cosa buena es que, hermano, me ha bendecido el Señor, te traje unos frijolitos. Me ha bendecido el Señor, te traigo la llanta de refacción que tanto necesitabas. Me ha bendecido el Señor, me enteré que se te antojó, no sé, una gabardina y encontré una muy buena que sé que te va a quedar. Ahí está. Algo, ¿me explico? A eso se refiere. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya no nos da tiempo, se acabó el tiempo, pero una de las razones por las que estamos volviendo al descubrimiento en grupo, número uno, es porque la sabiduría está en todos. Amén. Porque se puede ampliar todo una enseñanza de una manera maravillosa. Número dos, no me hagan mucho ruido, pónganme atención. Esto es importante. La razón más importante quizá es porque cuando tú descubres por ti mismo lo que la Escritura dice, eso se queda muy grabado en ti. En una predicación el predicador te comparte lo que él descubrió y eso es bueno. Gracias a Dios por las enseñanzas. Pero es más importante que uno aprenda a extraer de la palabra del Señor las verdades y los principios de Dios. Por eso es el descubrimiento y estamos en esa visión que el próximo año pondremos mucho mejor para poder hacerlo. No todos los domingos vamos a estar aquí. De hecho, este cuarto se va a tener que remodelar por un largo tiempo. Vamos a estar solamente allá. Y por eso me doy cuenta que como algunos de ustedes no tienen la oportunidad, lo voy a decir diplomáticamente, algunos de ustedes no tienen la oportunidad de venir entre semana al discipulado, entonces vamos a tratar de cubrir nuestro devocional aquí los domingos. O sea que después del descubrimiento, hoy nos alargamos. Vamos a hacerlo más cortito, menos preguntas, para que después en un papel tú digas: Señor, tú me hablaste aquí en esto. Yo he juzgado a mis hermanos. Yo soy una persona que soy muy buena para señalar, para publicar en Facebook, para sacarle foto, para espantarme y escandalizarme del pecado de otros. Pero a mí no me gusta que me traten así cuando me sorprenden. A mí no me gusta esto. Y puedes encontrar estas respuestas y decirle: Señor, yo quiero cambiar. Porque, hermanos, esta iglesia y todas las iglesias, lo que queremos todos los siervos de Dios y los pastores, no es que aprendamos algo nuevo, es que lo pongamos en práctica. Amén. ¿Qué tal si oramos un momento y le dice: Señor, yo quiero poner en práctica esto? Cuando sorprendo a mi esposo, cuando sorprendo a mi esposa, cuando cacho a alguno de mis hijos, cuando descubro algo que está mal, pecaminoso en uno de ellos, en una de ellas, cuando encuentro un siervo tuyo o un ministerio hablándole mal a su esposa, gritándole a sus hijos, diciendo una grosería, pecando de una u otra manera, Señor. Gracias, Padre, porque en este mes te damos gracias por todos los que nos han instruido y nos han dado buen ejemplo, pero también sabemos que no son perfectos, que alguna vez cayeron o caerán. Yo espero ser un restaurador. Dile al Señor: hazme un restaurador, Señor. Ayúdame a restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, Señor. Considerándome a mí mismo, no sea que yo también caiga en tentación, Señor. Padre, nadie puede decir
que de esa copa no vamos a beber y que no nos va a pasar nada, Señor. Nadie puede decirlo, Señor. Ahorita estamos fuertes, pero dice tu escritura, el que crea estar firme, tenga cuidado de no resbalar. Mire que no caiga. Señor, queremos estar firmes, pero tú sabes nuestra debilidad. Perdona nuestras caídas, Señor. ¿Cuántos le quieren pedir perdón al Señor ahí en lo privado de su corazón? Señor, efectivamente me ha dado vergüenza que me han descubierto mis familiares, mis amigos y aún la gente extraña. Me ha cachado haciendo cosas que no son testimonio de que Jesucristo vive en mi corazón. Pero hoy te pido, Señor, que con la misma benignidad con la que quisiera que me trataran a mí, yo trate a mis hermanos y con un espíritu de amor y mansedumbre lo lleve nuevamente al buen camino, Señor, y lleguemos a ser buenos amigos, Señor. Muy buenos amigos, Señor, y podamos confiar en ellos, Señor, y ellos en nosotros. Gracias por la nueva generación en Cristo, papito lindo. Gracias por este corazón y este espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Felicita a tus hermanos. Abraza a 20 antes de irte. Amén.